de Editeca por este evento y estamos muy agradecidos con esta oportunidad. Esperemos que la ponencia sea del agrado de todos ustedes. Está cargando en este momento. Bueno, quiero aprovechar el momento para hablar un poco de lo que es el BIM en Latinoamérica. En realidad es algo muy interesante de ver cómo se ha ido llevando tan rápido la evolución de esta metodología y su inserción en toda Latinoamérica. Estoy seguro de que el contenido que vamos a visualizar va a ser del agrado de todos ustedes. Tenemos, por ejemplo, la parte de una encuesta que hicimos el año pasado, en la cual todavía sigue cargando la PPT, perdón, en la cual hicimos el año pasado y estuvo con una audiencia, con un universo de más o menos de 500 personas, y lo que sucedió fue que los resultados fueron bastante alentadores alrededor de lo que sucedía aquí en Latinoamérica. Y esperemos que vaya subiendo, todavía no ha terminado de subir. Creo que está un poco grande. Si no, lo voy a poner como pantalla, creo. Mejor. Espérenme un segundito. File sharing, chat. Ahí está. Listo. A ver, ¿ahora sí se ve? Si se ve mi fondo, por favor, si me confirman. Voy a esperar que sí. Lo que estamos viendo en la pantalla es un poco de nosotros, que voy a hablar después. El contenido de lo que vamos a hablar es los resultados de esta encuesta de las que les estaba mencionando, alguna visión muy rápida de los proyectos BIM que hay en Latinoamérica, el BIM en el sector público de Latinoamérica y el futuro del mismo aquí en Latinoamérica, ¿no? Sobre todo hablar de ese enfoque. Esta encuesta de las cuales les hablé se realizó dentro del marco de un evento como este BIM 18, que se hizo el año pasado, ¿no? Nosotros como Innova Training, como Innova Latin Group, organizamos lo que es una encuesta para saber el estado actual, para tener un pequeño primer diagnóstico de lo que sucedía. Afortunadamente teníamos un objetivo que era dar un diagnóstico de la situación en Latinoamérica, del uso, de la implementación y sobre todo de cómo ha ido creciendo esto en los últimos años, y realmente los resultados son muy interesantes. El número de entradas es de casi 500, ahorita hay un poco más. Por ejemplo, la gente que respondió se dividía en diferentes géneros, ¿no? Teníamos principalmente hombres. Aquí en Latinoamérica hay una baja inserción de profesionales, mujeres, en lo que es la industria de la construcción, como pueden ver. El rango de las edades estaba, como ven en la gráfica, desde los 22 hasta los 35 años. Tenemos un mercado, una presencia muy joven de gente aquí en Latinoamérica que participa de la industria de la construcción y sobre todo del uso de estas metodologías, de repente un poco más jóvenes de lo que puede ser en Europa. Los países de procedencia, pues principalmente eran el mío. Yo soy peruano y tengo, en estos resultados teníamos muchos más peruanos. También teníamos gente de México, de Bolivia, de Colombia, de Argentina y de otros países, todos de Latinoamérica, aunque algunas personas también respondieron de otros países, ¿no? Como Estados Unidos y demás, ¿no? La situación laboral de la gente que respondió a la encuesta se distribuía, como ven ahí, ¿no? Trabajaban para una empresa en un contrato fijo, o trabajaban por cuenta propia, el 23%, o trabajaban con contratos temporales, ¿no? Casi todos estaban en ese aspecto, y había algunos que son propietarios y uno que otro que eran estudiantes, ¿no? La gente que respondió a la encuesta. La ocupación principal siguen siendo los arquitectos, pues fue por donde empezó el uso de estas herramientas a hacer el indicado, y luego pues tenemos a los ingenieros civiles, los ingenieros constructores, ingenieros estructurales, que tienen, bueno, el resto de la gradación de esta porción. La actividad a la que pertenece la empresa en la que laboran, principalmente eran arquitectura. Luego teníamos constructoras y actividades de ingeniería y un importante margen de consultoría, que se va a hacer interesante después. El tamaño de las empresas variaba.
La mayoría de las empresas en Latinoamérica son de carácter muy pequeño, es decir, de menos de 10 personas trabajando ahí. Empresas medianas y grandes empresas solamente había un 10% de gente de las que hemos mencionado antes que participaban dentro de nuestra encuesta. Y bueno, empezamos a hablar de BIM, luego de los datos demográficos, nos empezamos a enfocar en qué tanto habían oído hablar de BIM, ¿no? Por ejemplo, 78% decía que estaba muy bien informado al respecto y el 20% que de alguna manera, ¿no? O de manera superficial. Y había gente que no había escuchado hablar de BIM en Latinoamérica, por lo menos de los que han respondido nuestra encuesta. Y el 75% de la gente había recibido capacitación en torno a un software BIM y el 25% todavía no. Recuerden que son datos del año pasado, de aproximadamente septiembre del año pasado. Es decir, con una antigüedad de casi unos 8 meses. El tipo de formación que habían recibido estas personas eran pues principalmente autodidactas o cursos básicos. Luego, ¿qué tiempo utilizaban BIM? Aquí me voy a detener un poco. Fíjense que la escala de colores nos muestra rápidamente que la gradación de la gente que estaba aquí en Latinoamérica está bien distribuida, ¿no? Hay gente que no utilizaba, hay gente que tenía menos de un año, 2 años, 3 años, entre 4 y 6, y todos estaban bien distribuidos. Lo que quiere decir que ha habido una inserción constante de la gente o de adaptación de esta metodología, de adopción de esta metodología en nuestra Latinoamérica. Cabe recalcar que las encuestas o los resultados que estamos mostrando son generales, ¿no? Pertenecen a todos los escaños que hemos visto antes. Y, por ejemplo, es muy importante saber la presencia de proyectos públicos o privados. En este caso, les preguntábamos si tenían conocimiento de iniciativas en el sector público y la mayoría dijo que no, lo cual es bastante obvio porque no existe mucho tema en el sector público, mucho desarrollo alrededor de esto, lo cual se contradice con el sector privado, donde principalmente se inició este movimiento de adopción de BIM. ¿Sí? Y luego, por ejemplo, las especialidades que tienen, la principal sigue siendo la arquitectura, luego las estructuras y muy pocos la parte de instalaciones, que se hace muy importante, como hemos visto en las ponencias anteriores de este evento, y la parte de la coordinación, que va a ser importante desde cualquier punto de vista, ¿no? El nivel de uso de BIM, y de repente esta es una de las cosas más contradictorias de repente de esta pequeña encuesta, nos dicen que el 40% es un nivel principiante, lo que está en rojo, y un 40% es la gente que está en un nivel que se considera avanzado, ¿no? Fíjense que hay un porcentaje que se considera experto y hay gente que utiliza o que se desempeña como consultores en lo que es BIM. Fíjense, aunque somos una industria que ha adoptado esto recientemente y muy joven, el 40% de la gente se considera avanzado, lo que para mí es un error de percepción de la mayoría de las personas, ¿no? Porque tenemos ejemplos en Europa, en Estados Unidos, donde sí podemos saber que el nivel de avanzado es mucho más largo, mucho más distante de lo que todavía tenemos en Latinoamérica, ¿no? Realmente es una forma de percepción, es una forma de autoentendimiento que tenemos aquí en Latinoamérica, ¿no? La principal herramienta que se utiliza, pues, es Autodesk Revit por el tema de las licencias estudiantiles y la difusión que tiene, ¿no? Por ser algo parecido a la evolución del AutoCAD. Luego se les preguntó si habían notado un beneficio en el uso de las herramientas BIM y, bueno, la respuesta es bastante cabal, ¿no? Un 97% de la gente dice que sí, que ha sido positivo. Las áreas del beneficio principalmente son la planeación, la documentación y también la coordinación del proyecto. Muy pocos hablan de lo que es la mejora en los costos o en la parte de la ejecución. Y los beneficios principalmente son los mejores en la coordinación y la reducción de errores, ¿no? Que es una fase temprana de la adopción de BIM, donde solamente lo utilizamos para la parte tridimensional, la parte volumétrica para lo que es el Clash, pero realmente, como hemos visto en la ponencia de Facility Management y las anteriores, hay muchos más usos que son los que realmente van a aportar beneficios al costo, ¿no? Vamos a ver la siguiente parte que nos dice la herramienta favorita para gestionar un proyecto. En este caso sigue siendo Autodesk Revit, pero ya empieza a ver la presencia importante de, por ejemplo, de Archicad, que es un software muy utilizado por los arquitectos aquí también. El nivel de implementación en su oficina nos dice que un 23% no utilizan ninguna herramienta, el 21% se utiliza en el 10% de los proyectos. Fíjense que el 25% de las oficinas o de las personas que han respondido a esta parte nos dice que se utilizan el 100% de sus proyectos, lo cual es muy interesante y sobre todo muy alentador. Y aquí
otra de las cosas características de un país latino es esta, ¿no? La motivación a implementar una nueva metodología ha partido de iniciativa propia, es decir, la gente investigaba por sí mismo y lo que hacía era solamente llevar estas prácticas a sus empresas, a sus actividades. Fíjense que el 8.9 decía que era motivado por gerencia, que es algo bastante similar porque las partes los gerentes se motivaban a hacerlo y pues realmente obligaban a los demás a implementar estas metodologías en la oficina, ¿no? Y de las personas que todavía no han hecho la implementación de BIM, si había planes para implementar BIM, el 83% decía que sí, o sea, casi todos, ¿sí? El software que se usa en esas oficinas principalmente era Autodesk Revit, luego teníamos Sipe y el 65 personas respondieron que aún se utilizaba Archicad. Y la inserción de BIM en las oficinas, fíjense, del 0 al 25%, más de la mitad de la gente. Y aquí me pareció una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Qué tanta participación externa había en los proyectos? Si en su oficina había participación, había proyectos con BIM, se detectaba lo que es la participación externa en las consultorías. Fíjense que un 40% de los proyectos necesitaba de apoyo extranjero y eso es muy interesante porque realmente hemos visto, por ejemplo, en el Perú, la presencia de profesionales de España, de profesionales de Estados Unidos, de profesionales de Chile, que han hecho o han participado en proyectos muy grandes, ¿no? Y aquí en Bolivia hay algo similar. Ahorita yo estoy transmitiendo desde Bolivia, donde tengo mis actividades estos días, y realmente también hay la misma participación externa en los proyectos y es muy interesante notar cómo podemos colaborar a pesar de las fronteras, a pesar de la distancia, ¿no? El nivel de satisfacción de uso de BIM en la oficina, fíjense, 237 de las 500 personas dijeron que estaban muy satisfechos, ¿no? Donde 5 es la escala mayor, ¿sí? En caso de que no se use BIM, ¿por qué no lo utiliza? Y estas razones nos parecían muy interesantes para poder ver el tema de cómo se va a atacar en los siguientes años, ¿no? Fíjense que esta empresa es un poquito privada, es un poco personal, y realmente por ahí no se va el enfoque, ¿no? Realmente vamos a hablar mucho más de cómo va a evolucionar. Y fíjense de que nos decían que el 26% no trabaja con gente o con clientes que utilizan estas metodologías. Un 16% dice que no tenían personal capacitado. Había gente que decía que las licencias son demasiado elevadas, demasiado caras, y tenían que no hay suficiente demanda en esa época, ¿no? Cosas que van a cambiar realmente y que van a hacer que no haya pretextos para utilizar BIM. Bueno, hasta ahí está la parte de la encuesta. Luego vamos a ver un poco de los proyectos BIM en Latinoamérica. Principalmente voy a empezar con los de mi país. El año 2016 se registró lo que era el proyecto BIM del Banco de la Nación. El proyecto del Banco de la Nación es el edificio más grande que hay en mi país, que se utilizó en una modalidad muy rápida y fue un caso muy sonado de éxito de la implementación de BIM. En mi país hay mucha inversión extranjera, principalmente de países como Chile, que hacen lo que son centros comerciales, edificios de retail, donde los centros comerciales han hecho completamente, bueno, por lo menos la parte de la construcción, se ha dado la gestión con lo que es la metodología BIM por parte de las empresas constructoras. La actividad minera, que es una de las principales fuentes de ingresos, tiene también su presencia. La ampliación de la minera Las Bambas, que se hizo por Graña y Montero, también tuvo el uso de la metodología BIM, de las herramientas BIM, de los entornos y de la gente para la elaboración de sus proyectos. Actualmente en Bolivia, por ejemplo, el proyecto más grande que se está terminando de construir, que es las Torres del Poeta, también. Aquí en Bolivia hay edificios verticalmente muy grandes, muy altos, con mucha inversión, y realmente muchos de ellos sospecho que se están generando con BIM, pero aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Manzana 40 en Santa Cruz, el edificio de Conversa de la nueva sede del BCP, que es un capital peruano, y el otro día fuimos a una charla aquí en Perú, en Bolivia, donde se presentaron muchos otros proyectos, ya no solamente privados, sino también hasta a nivel municipal. Y, por ejemplo, de eso vamos a hablar un poquito más. En Honduras, que es otro país de Latinoamérica, tenemos proyectos de centros cívicos, de parques, que ya se están empezando a desarrollar con la metodología BIM. En México, el aeropuerto más grande de allí, el nuevo, se está planteando, se está intentando plantear así. Las torres de Reforma, el estadio de los Diablos Rojos, todas las inversiones de lo que es el Ministerio de Salud también se están planteando hacer con lo que es la metodología BIM y estas herramientas. En Chile, pues tenemos un caso más que superlativo. Realmente ahí la implementación BIM ya se ha llevado a un nivel estatal, a un nivel gubernamental, y Chile,
por ejemplo, ya se tiene lo que es el Plan BIM, del cual también vamos a hablar en un momento más. Hay hospitales desde el 2008 que se han generado, los nuevos proyectos, y estoy seguro que todos los proyectos grandes en Chile se están haciendo con la metodología BIM, con la presencia de muchos profesionales. Sí, bueno, hasta ahí un poco de los proyectos que hay. Bueno, en resumen de la parte de los proyectos, todos los proyectos grandes de todos los países de Latinoamérica por lo menos tienen la intención de implementarlo, realmente por presencia o por ausencia de profesionales o de equipos que puedan lograrlo, no se ha dado seguramente, ¿no? Y bueno, voy a ir con esta parte que es cómo va este tema de la implementación de BIM en el sector público, ¿no? Que es muy importante. Realmente, así como en España, que tenemos de ejemplo que este año está tendiendo a sacar normativas, leyes que van a motivar al uso de BIM a finales de año, en Latinoamérica vamos a ver cómo está. Pues primero que nada está el caso de Chile, donde hasta un nivel de presidencia, la expresidenta anunció el uso de BIM y eso se tradujo en lo que es el Plan BIM, que es una secuencia de capacitaciones e implementaciones a nivel gubernamental que se vienen dando muy fuerte allá en Chile, de las cuales tenemos hasta repercusiones por todo Latinoamérica. Y pues es un caso muy interesante de ver cómo se está difundiendo esto en ese país. En Argentina, por ejemplo, tenemos lo que son los estándares de Argentina, de lo que es el BIM Forum en Argentina. Estos estándares ya tienen un primer boceto que ya se ha liberado en noviembre del año pasado. En el sector público en Bolivia hay una oficina que es el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, del presidente, donde algunos de los proyectos se han empezado a plantear ya con la metodología BIM, por ejemplo, el Hospital Oncológico de Tarija, algunos coliseos, algunos centros municipales también ya, independientemente en los municipios, también se están planteando directamente, ¿no? En el sector público por iniciativa propia, ya haciendo casos de revisión que podemos tener aquí en Bolivia, ¿no? En Uruguay, por ejemplo, hay lo que actualmente tenemos un llamado a la consultoría, donde la Cámara de la Construcción de Uruguay está empezando a ver el diagnóstico del uso y la percepción de BIM en su país, lo cual es algo muy saludable para las futuras estrategias que se pueden llevar. ¿Sí? En el sector público, en el Perú, tenemos también otra iniciativa privada que es la Cámara Peruana de la Construcción, que tiene un capítulo que es el Comité BIM, donde se han desarrollado eventos a través de los últimos 3 años, seguramente han escuchado de ellos, que son los congresos BIM que hay en el Perú, muy parecidos a los de BIM Latam que también existen y que se han hecho, por ejemplo, en Chile. Y esta cámara, el Comité BIM del Perú, lo que ha hecho es conversar con los ministerios, y algunos ministerios ya han hecho casos de éxito que se presentaron el año pasado, como cárceles, como centros de formación para lo que son policías y demás, que se han hecho ya con la metodología BIM, y fíjense cómo ha ido avanzando muy solapadamente por iniciativas propias, pero ya se ha ido avanzando, ¿no? Y en México tenemos ya una norma que es la de modelado de información de la construcción. Ahí están los datos, pueden adquirirla, y que está vigente desde el 10 de septiembre del año pasado, donde ya tenemos algunos lineamientos, algunos establecimientos, y lo saludable de esto es que tanto entes privados y públicos se han sentado para poder emitirla, para poder revisarla, y es algo muy saludable en Latinoamérica, ¿no? Y para terminar, que ya me faltan un par de diapositivas nada más, ¿cómo veo yo el futuro de BIM aquí en Latinoamérica, no? Bueno, lo resumiría así de fácil, ¿no? Existen profesionales, como ha demostrado la encuesta, que adoptan rápidamente nuevas tecnologías, son gente que tienen el chip nuevo puesto, ese chip que nos ayuda a adquirir conocimientos tecnológicos muy, muy rápido. Y bueno, yo a través de las capacitaciones que podemos dar en Innova Training nos hemos dado cuenta de que cada día es más fácil enseñarlo, más fácil para ellos aprenderlo, ¿no? Tenemos un mercado tanto privado como público bastante abierto al cambio, y con mejoras estatales que están llevando esto a un mejor camino, un mejor sendero, que es lo que yo veo, como dijeron hace un rato, ¿no? En 5 años todos vamos a tener que utilizar esto, y aquí en Latinoamérica no va a ser tan distante, estoy seguro.
Existe una importante previsión gubernamental en varios países, sobre todo en la etapa de diagnóstico, en Chile, bueno, una etapa un poco más adelantada, de cómo van a implementar esa preocupación, ¿no?, de los sectores públicos para no quedarse con respecto de lo que podríamos estar, que lo que puede estar haciéndose en España, por ejemplo, ¿no? Y ya hemos revisado que estos casos de éxito en los proyectos más grandes de Latinoamérica, pues solamente nos permiten tener previsión de que va a haber más de esto, ¿no? Entonces, el futuro del BIM, para mí, ¿cómo se llama? En un pueblo tan grande como es Latinoamérica, donde las raíces y la cultura es tan grande y tan interesante, y que es un país, es un conjunto de países hermanos que están en crecimiento, hay mucha construcción en muchos países, hay mucho desarrollo, esperemos que este crecimiento que hay en Latinoamérica siga avanzando, que los profesionales sigan apostando por las nuevas metodologías y que los gobiernos poco a poco vayan avanzando con el tema de la implementación en el sector público, ¿no? Que es lo que nos interesa. Bueno, ya para terminar, quería presentar un poco lo que somos nosotros. Innova Latam Group es un conjunto de iniciativas profesionales y empresas de Latinoamérica que tenemos el uso de metodología BIM y nos unimos para dar lo que es capacitación de peruanos para peruanos, de bolivianos para bolivianos, con la experiencia que nos ha dado el participar de estos proyectos. Tenemos aquí para saludar a mucha gente de muchos países, por ejemplo, a Neptalí de Consasur, a Graven en Costa Rica, a la arquitecta Angélica en Colombia con BIM Studio, a Luis con BIM Arquitectura allá también en México, con Johnny Mora de Blue AS Studio en Panamá y Costa Rica, y muchas otras iniciativas propias como son Innova Training, Innova Proyectos, Team Computer y Payay, con las que nosotros hacemos la parte de la capacitación, la parte de proyectos con BIM, la parte de señales débiles. Somos una contratista que hace señales débiles y somos especialistas en lo que es ejecución de data centers aquí en el Perú. Y bueno, tenemos aquí la presencia de muchos profesionales con mucha trayectoria, que es el grupo que se llama Innova Latam Group. Y bueno, si no tienen alguna pregunta, creo que hasta ahí nos vamos a quedar con esta presentación.